El silencio del capitán. El amanecer bañaba el Aeropuerto Internacional San Rafael con una luz dorada que se colaba por los ventanales inmensos de la terminal. Afuera, la pista vibraba con el rugido de motores encendiéndose, mientras decenas de aviones rodaban como gigantes metálicos obedientes a una coreografía milimétrica. En medio de ese escenario de rutina y precisión, un solo hombre llevaba consigo una sensación difícil de explicar, un presentimiento que lo mantenía alerta, el capitán Arturo Salcedo. A sus 53 años, Arturo era un piloto respetado. Su porte serio, la barba siempre bien recortada y la mirada profunda inspiraban confianza. Era de esos comandantes que los pasajeros notaban apenas lo escuchaban por los altavoces, la calma en su voz era suficiente para tranquilizar hasta al viajero más nervioso. Sin embargo, ese día no era como los demás. Esa mañana, desde que abrió los ojos en el hotel cercano al aeropuerto, había sentido algo extraño, una especie de presión en el pecho que no lo dejaba en paz. El vuelo 782 con destino a Madrid estaba programado para salir a las 9:15 de la mañana. Un vuelo largo, casi 10 horas cruzando el Atlántico, lleno de pasajeros con distintas historias que se entrelazaban en un mismo trayecto. Algunos viajaban por negocios, otros para reencontrarse con familiares, y unos cuantos simplemente buscaban unas vacaciones soñadas en Europa. Nadie imaginaba que en unas horas, ese vuelo estaría en boca de todos. El embarque. En la sala de abordaje, el ambiente era el habitual, impaciencia, bostezos y teléfonos móviles iluminando rostros cansados. Entre la multitud destacaba una madre joven llamada Clara, que cargaba a su hijo de apenas 4 años. El niño jugaba con un avión de juguete, ajeno al ajetreo, mientras ella intentaba calmarlo con paciencia. A unos asientos de distancia estaba Luis Aranda, un empresario con el traje perfectamente planchado y un maletín que no soltaba ni para ir al baño. Miraba el reloj una y otra vez, tenía una reunión crucial en Madrid, y no podía permitirse retrasos. También estaba una pareja de recién casados, Carla y Joaquín, que no dejaban de reír entre susurros y besos. Su luna de miel empezaba con ese vuelo. Y en la esquina, con auriculares enormes y una libreta llena de anotaciones, una estudiante de periodismo, Valeria, planeaba registrar cada detalle de su viaje a España para su blog. Ninguno de ellos sabía que terminarían siendo protagonistas de una historia que jamás olvidarían. El proceso de abordaje fue lento, como casi siempre. Los asistentes de vuelo recibían a los pasajeros con sonrisas ensayadas, ayudando a los distraídos con el equipaje de mano y tranquilizando a los más impacientes. Poco a poco, la cabina se fue llenando de voces, murmullos y el clásico sonido de maletas siendo colocadas en los compartimientos superiores. La cabina de mando. Mientras tanto, en la cabina del avión, Arturo repasaba la lista de chequeo junto a su primer oficial, Daniel Moya, un joven piloto con apenas 5 años de experiencia en vuelos internacionales. Daniel era eficiente, meticuloso y con una confianza que a veces rozaba la arrogancia. Todos los sistemas están dentro de parámetros normales, capitán, anunció Daniel después de revisar la pantalla principal. Arturo asintió, pero no apartó la vista de un pequeño indicador en el panel derecho. Era apenas un destello, una luz amarilla que parecía encenderse y apagarse sin un patrón fijo. ¿Lo ves?, preguntó Arturo, señalando el tablero. Daniel se inclinó hacia adelante. Sí, pero es un fallo intermitente en el sistema hidráulico secundario. No debería afectar el vuelo. Probablemente sea un sensor defectuoso. El capitán frunció el ceño. Su instinto le decía otra cosa. Había aprendido a confiar en esas corazonadas, en esas señales casi invisibles que, para la mayoría, no eran más que un detalle insignificante. Anota el reporte, Daniel. No me gusta ese parpadeo. Capitán, si reportamos todo lo que vibra o parpadea, no despegaríamos nunca. El vuelo está lleno, la torre nos autorizó salida puntual. Si nos retrasamos, habrá un caos de conexiones. Arturo lo miró con seriedad. Prefiero un caos en tierra que un desastre en el aire. La espera inesperada. A las 9:10, todos los pasajeros estaban ya sentados, los cinturones abrochados y los celulares en modo avión. El jefe de cabina informó que todo estaba listo y que podían iniciar el rodaje hacia la pista. Arturo, sin embargo, permaneció inmóvil. Capitán,
¿Iniciamos?, preguntó Daniel. El silencio en la cabina era denso. Arturo respiró hondo, miró el tablero una vez más y respondió con firmeza. No. Todavía no. El mensaje se transmitió a la tripulación de cabina, y pronto llegó a los pasajeros. Estimados pasajeros, por favor permanezcan sentados. Tendremos una demora de unos minutos antes de iniciar el rodaje. Agradecemos su paciencia. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Otra vez retrasos?, refunfuñó Luis, el empresario. Voy a perder mi conexión, se quejaba una señora. Nos van a dejar encerrados aquí por horas, añadió otro pasajero. Los asistentes de vuelo intentaban mantener la calma entre sonrisas, pero el ambiente se iba cargando. Carla, la recién casada, le susurró a Joaquín que tal vez era una señal de mala suerte para su viaje. Clara, la madre, abrazó con fuerza a su hijo, que preguntaba por qué el avión no se movía. En la cabina, Daniel insistía. Capitán, llevamos 5 minutos parados. Si seguimos así, control de tráfico nos retirará la autorización de salida. ¿Está seguro de esto? Arturo apoyó ambas manos en el volante del avión, con una calma imperturbable, contestó. Sí. No despego hasta estar seguro. El giro inesperado. Pasaron apenas unos minutos más cuando un sonido seco resonó en la parte trasera del avión. Al principio fue apenas un golpe leve, como si algo metálico se hubiera desprendido. Luego vino un olor extraño, casi imperceptible al inicio, una mezcla de aceite quemado y metal caliente. Los pasajeros comenzaron a mirar a su alrededor, inquietos. Una azafata caminó rápidamente hacia la parte trasera para investigar. En la cabina, Arturo vio cómo la luz que antes parpadeaba ahora se encendía en rojo intenso. Ya no había duda, el sistema hidráulico estaba fallando. Si hubieran despegado 5 minutos antes, el avión habría estado en pleno ascenso con un fallo que podía costar cientos de vidas. Arturo no dijo nada, solo cerró los ojos un instante y pensó, por esto no despegué. El peso de la decisión. El murmullo dentro del avión crecía como un río que, poco a poco, se desbordaba. Pasajeros que antes conversaban animadamente ahora levantaban la voz con impaciencia. El aire acondicionado parecía insuficiente para calmar la incomodidad, y las miradas se dirigían con frecuencia hacia la puerta cerrada de la cabina. El piloto no había dado nuevas explicaciones, y el silencio, en lugar de tranquilizar, solo aumentaba la ansiedad. En la cabina, el capitán Vargas estaba quieto, con las manos apoyadas en el tablero. Miraba los controles, pero en su mente no estaba repasando procedimientos técnicos, estaba evaluando una intuición que lo carcomía desde hacía varios minutos. Sabía que un piloto no podía dejarse llevar únicamente por corazonadas, que cada decisión debía estar respaldada por la lógica, los protocolos y la experiencia. Y sin embargo, había algo, un detalle mínimo, casi invisible, que le decía que no debía despegar. El copiloto, Ramírez, lo observaba en silencio. Tenía apenas 32 años, una carrera prometedora y un respeto profundo por Vargas, que llevaba más de 20 años volando. Pero ese respeto ahora chocaba con la frustración de ver cómo la calma del pasaje se transformaba en molestia. Capitán, se atrevió a decir, con voz firme pero contenida, la torre ya nos autorizó. El plan de vuelo está aprobado, los sistemas funcionan dentro de parámetros normales. Si seguimos retrasándonos, no solo tendremos pasajeros enfadados, también problemas con la aerolínea. Vargas giró lentamente hacia él. Sus ojos, cansados pero agudos, tenían una mezcla de dureza y preocupación. Ramírez, escucha, respondió con tono grave. No se trata de un capricho ni de miedo. Hay algo que no encaja. El sensor de presión en el ala izquierda marcó un valor irregular hace unos minutos. Se estabilizó rápido, sí, pero, ¿qué tal si no fue un error de lectura? El copiloto revisó los instrumentos con rapidez. Todo parecía normal. El sistema no marcaba fallas activas. Podría haber sido una oscilación momentánea, dijo Ramírez, intentando sonar convincente, aunque en el fondo sentía una punzada de duda. Vargas no apartaba la vista del panel.
Había aprendido, con los años, que los aviones podían ser engañosos. Podían aparentar estar bien, hasta que de repente revelaban un fallo que se volvía fatal. Recordaba demasiadas historias de accidentes que habían comenzado con una pequeña señal ignorada. Afuera de la cabina, una azafata tocó la puerta con insistencia. «Capitán, los pasajeros están muy inquietos. Uno de ellos exige hablar con usted». Vargas cerró los ojos un instante. No era común que un piloto se negara a despegar sin pruebas contundentes. Sabía que cada minuto en tierra significaba pérdidas, que su decisión podía costarle un reporte en su hoja de vida, incluso una sanción. Pero también sabía algo más: prefería ser criticado en tierra antes que ser recordado en un informe de tragedia aérea. «Diles que estamos en una revisión de seguridad», respondió con voz firme. «Que lo que está en juego es más importante que la puntualidad». La azafata dudó, pero asintió y cerró la puerta. En el pasaje, la tensión aumentaba. Un hombre de traje, evidentemente de negocios, se levantó y protestó. «Esto es inaceptable. Tengo una reunión en 3 horas y este retraso me la va a arruinar. ¿Por qué no despegamos de una vez?». Algunos lo secundaron con murmullos de aprobación. Otros, sin embargo, comenzaron a mirar alrededor con cierta inquietud. La palabra seguridad nunca pasaba inadvertida en un avión, despertaba tanto miedo como respeto. Ramírez volvió a hablar, con voz más baja. «Capitán, ¿y si se equivoca?». Vargas lo miró fijamente. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, dijo: «Entonces cargaremos con la incomodidad de un retraso. Pero si no me equivoco, y despegamos, podríamos cargar con vidas». El copiloto bajó la vista. En su interior, entendía el peso de esas palabras. Los minutos seguían corriendo, y cada segundo parecía eterno. Vargas pidió una revisión de mantenimiento urgente, lo cual desató aún más murmullos entre los pasajeros. Pero mientras esperaba, una extraña calma lo rodeó, la certeza de que estaba haciendo lo correcto, aunque nadie más lo comprendiera todavía. El destino estaba a punto de revelarse, y pronto todos sabrían si la corazonada de un hombre había salvado más que un simple vuelo. La verdad que nadie esperaba. El avión seguía detenido en la pista, y los pasajeros, ya exasperados, miraban con impaciencia hacia las ventanas mientras el sol de la tarde teñía de naranja el fuselaje. Los murmullos habían subido de tono, algunos grababan videos con sus celulares para quejarse en redes sociales. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. En la cabina, el capitán Vargas observaba cómo los técnicos de mantenimiento subían por la escalerilla y comenzaban a revisar el ala izquierda. Habían pasado casi 40 minutos desde la hora programada de despegue, y el copiloto Ramírez, con los brazos cruzados, respiraba hondo intentando contener su frustración. «Si al final no encuentran nada, nos van a crucificar, capitán», dijo en voz baja. Vargas no respondió. Mantenía su mirada fija en los movimientos afuera, como si buscara confirmar con sus propios ojos lo que los instrumentos no mostraban. De pronto, uno de los técnicos bajó corriendo y se acercó al jefe de mantenimiento. Sus gestos eran nerviosos, urgentes. Luego, ambos entraron a la cabina. «Capitán», dijo el jefe, con el ceño fruncido, «usted hizo bien en no despegar. Encontramos una fisura en una de las líneas hidráulicas principales, justo en el ala izquierda. Es pequeña, casi invisible, pero con la presión y el esfuerzo del despegue habría reventado». El silencio que siguió fue sepulcral. Ramírez abrió los ojos con incredulidad. Conocía lo que significaba un fallo hidráulico en pleno vuelo: pérdida de control, riesgo de incendio, desastre seguro. ¿Y qué tan grave habría sido?, preguntó finalmente, con la voz entrecortada. El jefe de mantenimiento no titubeó. Con toda seguridad, un accidente catastrófico. No hubieran tenido tiempo de regresar. Ramírez se hundió en su asiento, como si el peso de esa verdad lo aplastara. Vargas, en cambio, cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. No era alivio lo que sentía, sino la confirmación de lo que temía: había estado a punto de llevar a más de 200 personas directo a la tragedia. Mientras tanto, la noticia comenzó a filtrarse entre la tripulación de cabina. Una de las azafatas, con lágrimas en los ojos, le contó a los pasajeros lo que habían descubierto.
Al principio, nadie reaccionó, algunos parecían incrédulos, otros confundidos. Pero poco a poco, un murmullo de sorpresa recorrió el avión, hasta transformarse en un silencio profundo, cargado de respeto. El hombre de negocios, el mismo que había gritado exigiendo despegar, bajó la mirada y se hundió en su asiento. Una madre abrazó con fuerza a su hijo pequeño, temblando al pensar en lo que pudo haber pasado. Y varios pasajeros, casi al unísono, comenzaron a aplaudir. No era un aplauso de celebración, sino de gratitud. Vargas escuchó las palmas amortiguadas a través de la puerta de la cabina, y por primera vez en mucho tiempo sintió un nudo en la garganta. No era un héroe, pensó, solo había cumplido con lo que juró hacer desde el día en que decidió volar, proteger vidas, incluso cuando eso significara ser incomprendido, criticado o señalado. Horas más tarde, cuando otro avión fue preparado para continuar el viaje, los pasajeros descendieron de la aeronave averiada. Muchos se detuvieron en la cabina, buscando al capitán para darle las gracias. Una anciana se inclinó ligeramente y le dijo: «Hoy usted nos devolvió la vida, aunque no nos diéramos cuenta». Vargas sonrió con humildad. Sabía que, de no haber confiado en su intuición, aquella anciana y todos los demás jamás habrían llegado a su destino. Al caminar por la pista rumbo al nuevo avión, el capitán miró de reojo la máquina que casi los había condenado. El sol comenzaba a ocultarse, y en ese instante comprendió que su decisión, tan criticada minutos antes, quedaría grabada en la memoria de todos como la línea invisible que separó un retraso de una tragedia. Y mientras los pasajeros se alejaban, Vargas se permitió un pensamiento breve, íntimo y poderoso. A veces, la mayor valentía no está en volar, sino en saber cuándo no hacerlo.